Alumnos, bienvenidos al Instituto Sabio Nacional Antunes de Mayolo. Quien les habla es el profesor contador público colegiado George Chauca Díaz y estoy a cargo de la unidad didáctica de ética contable. Vamos a empezar a hablar acerca de la unidad de aprendizaje número 1, que es acerca de los fundamentos y problemas de la ética. Esta unidad se ha dividido en 4 temas. En esta sesión vamos a hablar acerca del primer tema, que es acerca de la deontología profesional. Muy bien. Pero primero, para empezar a hablar o entender qué es la deontología, vamos a empezar con una definición. ¿Qué es la deontología? Se le conoce también con el nombre de teoría del deber y al lado de la axiología. Es una de las 2 ramas principales de la ética normativa. Un código deontológico es un conjunto de criterios apoyados en la deontología con normas y valores que formulan y asumen quienes llevan a cabo una actividad profesional. ¿Qué quiere decir esto? Que bajo esta definición, la deontología se toma como una de las principales ramas de la ética normativa. ¿Qué quiere decir? Que al hacer una norma nos está hablando acerca de que tiene que seguir ciertos criterios. ¿Para qué? Para que estas normas puedan ser cumplidas y obviamente se puedan llevar a cabo, ¿no? Y principalmente en tu actividad profesional, que es lo que nosotros como futuros contadores tenemos que tener en cuenta para el desarrollo de nuestra profesión. Vamos a hablar, muy bien, como hablamos de la deontología principalmente, y este curso nos habla acerca de la ética contable, tenemos que enfocarnos principalmente en lo que lleva este curso, que es la ética y la moral. Muchos conocemos o sabemos o tenemos conocimientos básicos de qué es la ética, de qué es la moral, acerca de los valores, que esos que aprendemos desde muy pequeños, desde casa, muy bien. Pero vamos a dar una pequeña definición de lo que es la ética. Etimológicamente hablado proviene de la palabra ethos, que significa, es un término griego, conjunto de rasgos y modos de comportamiento que conforman el carácter o la identidad de una persona o una comunidad. ¿Qué quiere decir esto? Que obviamente la ética no es, digamos, todos somos seres humanos, todos tenemos un raciocinio, obviamente, muy particular, porque todos, a pesar de ser semejantes físicamente, cada uno tiene su propia personalidad. Y obviamente esa personalidad o es formada de uno mismo o es formada de un hogar. Por eso es que menciona que es el conjunto, el comportamiento, modos de comportamiento que conforman el carácter o identidad de una sola persona o una comunidad. Puede ser una comunidad grande o simplemente una comunidad pequeña, que sería la familia, que es el núcleo de la sociedad. Es una definición bastante simple, sin embargo es un tópico que ha sido abordado durante toda la historia y que sin duda aplica con directa importancia en aquellas profesiones que incluyen el servicio social. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué mencionamos servicio social? Porque obviamente una persona con principios, con ética, con moral, va a servir o trabaja para servir o simplemente trabaja pero sin lastimar a otras personas. La ética, ¿cuál es su finalidad? Siempre ha sido reflexionar sobre los fundamentos de lo que puede ser considerado o bueno o malo en la conducta humana y su interacción con el medio en que se desenvuelve. ¿Qué quiere decir? Que a través de la ética nosotros como sociedad o nosotros como persona podemos distinguir entre lo bueno y lo malo. ¿Bien? ¿Por qué? Porque básicamente la ética es un conjunto de normas que uno tiene que seguir para que, digamos, pueda ser considerado como una persona que es bien vista o que tiene valores. ¿Bien? La ética es una ciencia. ¿Qué tipo de ciencia? Es la ciencia de la conducta humana, que estudia la forma de actuar que tenemos todos los hombres frente a nuestros semejantes y la manera en que nos desenvolvemos en nuestras actividades diarias. O sea, si nos damos cuenta, mira lo que dice, la ética es una ciencia, así como la contabilidad, que también es una ciencia, la ética también es una ciencia, pero de la conducta humana, es una ciencia netamente humanística, que estudia la forma de actuar que cada uno tiene frente a nuestros semejantes, a nuestros familiares, a nuestros vecinos y a otras personas que no conocemos. Entonces, obviamente, si tú eres una persona con ética, todas tus acciones van a ser bien vistas. Y ya sabemos que también la ética es un conjunto de conocimientos sistemáticos, metódicos y racionales
basados en la experiencia y fundados en principios. ¿Por qué basados en la experiencia? Porque, lógicamente, bajo la experiencia de nuestros antepasados que nos trajeron hasta esta época, sabemos qué acciones son malas y qué acciones son buenas. Tenemos como que una relación. Quizás desde tiempos atrás teníamos, acá en el Perú, ¿no? Tenemos el Amazú, el Amayuya y el Amaqueya, que eran los principios básicos de los incas, ¿bien? Entonces esos eran sus valores, sus principios éticos, que a la larga, desde esas épocas hasta la actualidad, el no robar, el no ser ocioso, el no, digamos, el no depender, el no dejar de trabajar, básicamente hasta ahora son principios éticos, porque una persona que roba no tiene moral, no tiene ética. Una persona que miente no tiene moral, no tiene ética. Una persona que es ociosa, haragana, simplemente es mal visto por la sociedad. Entonces, ahora vamos a hablar acerca de las características de la ética. La ética es científica, ya que existe la sistematización, la organización y está sujeta a comprobación. ¿Por qué? Toda ciencia tiene que ser probada. Ya mencionamos en la diapositiva anterior que la ética es ciencia. ¿Bien? Entonces, para que sea ciencia tiene que seguir un conjunto de sistemas. ¿Cuál es esa sistematización? Todos los pasos o los componentes que tienen que cumplirse para que esto sea considerado como acciones éticas. Si no cumples ciertos pasos o ciertas normas, no vas a ser, considerado, o tus actos no van a ser considerados como éticos. La organización obviamente está organizada, la ética tiene que seguir, está organizada porque básicamente es desde que empieza uno a crecer, conforme va, desde que nace, va creciendo y va desarrollando, va organizando sus ideas y sus conocimientos para que pueda identificar lo bueno y lo malo. ¿Bien? Y está sujeta a comprobación, obviamente la comprobación que va a hacer la sociedad, porque no es que uno juzgue su propia ética, sino es cómo tú actúas ante los demás. Otra característica es que es racional, ya que está basada en una metodología lógica, porque sigue una secuencia, iniciando por la inteligencia, luego por la voluntad y su punto culminante en la libertad. ¿Qué quiere decir? Que obviamente uno, para que diferencie entre lo bueno y lo malo, primero tiene que razonar. Por eso es que decimos que es racional, porque básicamente tú tienes que seguir una secuencia desde pensar qué es lo que estás haciendo, la voluntad que tienes para hacerlo y por último la libertad que uno tiene para poder desenvolverlo o cumplir. Porque obviamente tiene que ser una actividad que no dañe a los demás, porque si daña ya no sería algo libre, sino estarías infringiendo alguna norma. Es práctica, otra característica es que es práctica, ya que es funcional y por lo tanto congruente con mi propia personalidad. Claro, lógico, ¿por qué? Porque obviamente tenemos que practicarla, cumplirla, para que esto nos sirva como que nos pueda diferenciar sobre los demás. Y obviamente es normativa porque siempre establece su propio carácter y por medio de las normas o leyes o las leyes personales. Obviamente la ética, la ética nace de uno mismo o desde la familia, te lo inculcan. Pero ¿qué quiere decir esto? Que también está normada, porque obviamente lo que no es ético está sancionado. Vamos a suponer, el robar, el hurtar, el mentir, el estafar, que son acciones no éticas, esas acciones están sancionadas por normas legales, porque no son acciones éticas. Muy bien, pero bueno, vayamos a lo que verdaderamente, nosotros como futuros profesionales, ustedes como futuros profesionales que van a tener que desempeñar y también cumplir ciertas acciones éticas, porque obviamente la carrera de contador es una carrera en donde estás supeditado quizás a poder recibir algunas insinuaciones para hacer acciones no éticas. Y más adelante vamos a hablar de qué acciones son las no éticas para que ustedes más o menos se vayan familiarizando con las futuras tentaciones que puedan tener más adelante. La ética profesional es reconocida como la ciencia normativa que estudia los deberes y los derechos de los profesionales en el cumplimiento de sus actividades profesionales. Obviamente,
no solo el contador tiene su ética, lo tiene el abogado, lo tiene el doctor, lo tiene el ingeniero, lo tienen los enfermeros, lo tienen los psicólogos. Cada profesión tiene su propio código ético para que puedan cumplir sus actividades sin ningún falto de moral o falto al deber por la cual ellos han obtenido la profesión. La ética profesional puede definirse como el conjunto de normas y principios asumidos voluntariamente por quienes ejercen una determinada profesión. Incluso, por ejemplo, en el caso de un contador, cuando tú terminas la universidad, bueno, vamos a suponer, ustedes terminan el instituto, van a obtener el grado de técnicos en contabilidad. Posterior a eso, ustedes pueden cursar o seguir estudiando y pueden cursar una universidad, van a seguir obtener el grado de contador público. Pero para que seas colegiado, simplemente lo único que tienes que ir es elegir al colegio donde tú te quieras matricular o colegiar, valga la redundancia, y allí vas a obtener, digamos, el grado de contador público colegiado. Ahora, ¿qué es lo único que hacen? No es que te van a dar un super examen, ármame un balance, ármame un estado de resultados, no, nada de eso. Simplemente vas a seguir un curso de ética contable. Y así, para las distintas carreras que quieren obtener su colegiatura, para los psicólogos, por ejemplo, también llevan unas charlas, que es cursos o charlas de ética. Entonces, la ética profesional no solo es exclusiva de la contabilidad, es para todas las carreras en general. El método de la ética. La ética, como toda ciencia, posee un método por medio de la cual se tenga un conocimiento profundo de la conducta humana, el cual consiste en los siguientes pasos. Vamos a hablar de cómo es que la ética tiene su propio método. Como hemos dicho, ¿no? Como es una ciencia, tiene que seguir un método, tiene que seguir para que pueda ser probado, porque toda ciencia tiene que ser probada. Entonces, ¿cuáles son los siguientes métodos de la ética? Vamos a hacer los siguientes pasos. La observación. Este paso también es propio del método científico. La observación no solo consiste en acercarse al hecho real y percibir a través de los sentidos de forma penetrante y amplia. No es que simplemente agarres y, por ejemplo, tú estás, a ver, quiero ver qué tan ético es mi compañero, y voy a agarrar y lo voy a empezar a mirar y tenerlo ahí mirando, ¿no? No, así no funciona, sino que es la observación. La observación quiere decir que va más allá de lo que ven tus ojos, sus gestos, sus acciones, cómo actúa, cómo se desenvuelve. Entonces, de esa forma tú ya te vas captando, ¿no? Cómo es las acciones, o vas digamos, tomando conciencia de las acciones que realiza tu compañero, si es que, digamos, al que quieres analizar es a uno de tus compañeros. La evaluación. A partir de la percepción del acto por medio de la observación, o sea, a partir del paso anterior, que es la observación, se emite un juicio de valor moral. O sea, no es que agarres y porque agarró y pisó un insecto sin querer, ya, esa persona no es ética. No, tienes que tener un juicio, un valor moral. Es decir, tratar de catalogar el acto observado dentro de las categorías morales previamente establecidas, estudiadas, como pueden ser reprobable, honesto, obligatorio, bueno, amable, recomendable. Es necesario que existan matrices de valoración moral para así poder catalogar con mayor detalle el acto estudiado. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, después de observar, tenemos que ver si es que esas acciones, ¿cómo las vamos a catalogar? Si fue una opción reprobable, si fue una opción honesta, si fue algo obligatorio, que simplemente lo hizo porque era obligado, si fue algo bueno, de voluntad propia, o si fue recomendable, ¿no? Vino alguien y dijo, oye, ayúdale a la señora que cruce la pista, no fue voluntario, sino que alguien vino y le recomendó que haga esa acción. Entonces, en base a esa observación ya te vas dando cuenta cómo es la persona. Pero para eso debes tener una matriz de valorización. Ahora, no es que sea una matriz tan detallada tampoco, ¿no? Obviamente la moral o la ética es visto desde puntos de vista y desde culturas distintas incluso. Lo que es ético para esta parte del continente o moral para esta parte del continente no lo es para el otro extremo del mundo, la otra parte del Medio Oriente, por ejemplo, que tiene sus propias costumbres. Entonces, tenemos que hacer una diferenciación también entre culturas, ¿no? La ética también se forma en base a culturas, antepasados y costumbres, ¿no?
Después que hagamos la percepción axiológica, en este aspecto se trata de descubrir en forma personal los valores que todavía no se ha sido capaz de descubrir o percibir en este acto. Una vez hecho esto, podemos darle un valor al acto estudiado de acuerdo a una escala de valores. Bien, entonces, ahora, ya hablamos acerca de la ética profesional, del método de la ética, cómo nosotros podemos percibir, o digamos, observar, percibir y evaluar si esta persona verdaderamente es una persona que cumple con la ética, si es ético, si sus acciones son éticas o no. Ahora nos vamos a la importancia de la ética en la contabilidad, lo que les hablé hace unos minutos. Acá tenemos un autor, ¿no? Aquiles Menéndez, en su obra Ética Profesional, define esta vertiente como la ciencia normativa que estudia los deberes y los derechos de los profesionales en cuanto a tales, ¿no? Lo que les había mencionado en la diapositiva anterior, que hablaba acerca de la ética en la profesión, en los profesionales. En consecuencia, el desarrollo de cualquier oficio debe estar mediado por un deber hacer, determinado por los principios y valores socialmente aceptados, ya que el resultado de cualquier trabajo siempre tiene consecuencias, negativas o positivas, para un tercero en particular o para la sociedad en general. Porque recuerden que nuestras acciones, si no son éticas, no solo quizás puede perjudicar a un tercero, no puede perjudicar a nuestro cliente, a la persona que confía en nosotros, sino quizás a la sociedad en general. Por ahí podemos, ¿qué tal? Tenemos un cargo público de contralor y por no cumplir ciertas pautas o ciertas acciones éticas y podemos caer en lo no ético, podemos afectar no solo a un grupo de personas, quizás a un país. Y ya tenemos historias conocidas desde presidentes anteriores que lastimosamente por no digamos, actuar de manera ética, actualmente están siendo juzgados, ¿no? De acuerdo con lo anterior, no es ético, por ejemplo, que un ingeniero acceda a pretensiones de un político corrupto y termine construyendo un edificio con materiales en calidad inferior a lo conectado. Y miren, por ejemplo, acá es un acto o una acción de un ingeniero, ¿no? Y eso se ve todos los días, ¿no? Que lastimosamente a veces por entrar en los temas de la corrupción, beneficiarse uno mismo y digamos que no vea las consecuencias que pueden tener, no mida las consecuencias que pueden tener sus actos, terminen así quizás afectando o ocasionando accidentes, ¿no? Ya tenemos historias conocidas de obras mal hechas, de obras inconclusas, de obras sobrevaloradas, obviamente por beneficio de ciertas personas o de ciertas empresas. Entonces, en ese sentido, vamos a enfocarnos ahora en el contador. En ese sentido, el contador le asiste una responsabilidad social de alto impacto. ¿Por qué social? No sé por qué de alto impacto. Porque puede cumplir únicamente si opera bajo la legalidad y siempre en base a una ética profesional sólida e inquebrantable. Recuerda que puede ejercer su profesión tanto en el sector público como en el privado, ¿no? Les comenté hace unos minutos nuevamente que un contador quizás puede trabajar con una empresa privada como también puede trabajar para el Estado. Y quizás si no eres ético en tus acciones y trabajas con una empresa privada vas a perjudicar a ese tercero. Pero si trabajas para el Estado y no eres ético con tus acciones puedes afectar a un país. Entonces es mucho más complicado, ¿no? De lo que de las acciones que uno pueda realizar y no pueda prever las consecuencias que pueda tener para un país. Veamos nomás lo que ha pasado ahora en esta pandemia, ¿no? Por no, digamos, regirse a acciones éticas, el tema de las vacunas, ¿no? Han llegado a destiempo y, bueno, han ocasionado que sigan perdiendo muchas más vidas. Muy bien. Siendo así, el profesional, el contador, tiene acceso a información fiscal, económica y financiera que al manipularse o traducirse de mala fe puede beneficiar a unos pocos y afectar a otros tantos, como inversionistas, empleados de la organización, entidades tributarias e incluso a la sociedad en general. Recuerden, chicos,
que nosotros vamos a tener prácticamente la vida de la empresa en nuestras manos, porque a nosotros nos va a llegar toda la información. Ustedes como contadores, futuros contadores, van a saber que tenemos 3 libros principales en la contabilidad. Libro de inventarios y balances, que es donde detallamos con lo que inicia la empresa. El libro diario, que es donde se registran todos los hechos de la empresa, todo, por eso se llama diario. Y tenemos por último el libro mayor, que es donde se centraliza toda la información que es registrada en el diario. Entonces tenemos nosotros toda la información de la empresa, todo. Entonces, si nosotros manipulamos esa información y aumentamos gastos por favorecer al dueño y que pague menos tributos, podemos afectar a la entidad tributaria. Si por ganar, digamos, bonos, comisiones, contabilizamos ingresos que nunca se han dado, entonces esto se puede afectar a los inversionistas, ¿no? Que, oye, pueden ver que su contabilidad está en números azules, pero al final, oye, pero si mi contabilidad dice que yo tengo utilidad, voy al banco y no tengo plata, estoy sobregirado, ¿qué ha pasado? Entonces allí es donde, digamos, es muy importante que nosotros cuando realicemos cualquier asiento contable, por más mínimo que parezca, debemos ser éticos con lo que realizamos. Incluso eso está dentro de los principios de la contabilidad, ¿no? El principio de realización, el principio de empresa en marcha y los 14 principios que ustedes ya deben aprender, si ya lo saben, reforzarlos, y si no, tienen que leerlos. Son 15 principios. Cabe señalar que el contador tiene un tremendo compromiso con el Estado. Su trabajo de cuantificación de los hechos económicos y liquidación de cargas tributarias se pueden dar 2 escenarios. Bien, vamos a hablar acerca de esos 2 escenarios que se pueden dar con la información, ¿no?, que el contador registre de la empresa. Que los contribuyentes cumplan a cabalidad con sus obligaciones tributarias, presentando de manera fidedigna la información financiera de sus negocios, o que los contribuyentes cometan fraude fiscal apoyados por los conocimientos en la materia que el contador posee. ¿Qué quiere decir? Miren, tenemos uno que es acerca que los contribuyentes cumplan a cabalidad con sus obligaciones tributarias. ¿Qué quiere decir? Que nosotros determinemos si la empresa ha tenido utilidad, sobre esa utilidad tiene que pagar sus tributos. Y si es que el jefe, el gerente, el dueño nos dice, ¿sabes qué? No quiero pagar tributos a SUNAT, porque a nadie le gusta pagar sus impuestos. O sea, cuando vayan a trabajar se van a dar cuenta que mencionan la palabra pagar impuestos, el jefe piensa que o el dueño de la empresa piensa que le están quitando su dinero. No es así. Lastimosamente, a ver, para el tema del IGB, es un impuesto que se paga, allí básicamente no es dinero de la empresa. ¿Por qué? Porque se lo cobras al usuario final. ¿Quién es el usuario final? Nosotros. Nosotros cuando vamos y, por ejemplo, compramos un celular, compramos un lapicero, compramos un jabón, estamos pagando dentro de ese precio, estamos pagando el 18% del IGB. Que a nosotros no nos beneficia en nada, pero lo estamos pagando. Ese IGB, ¿quién recauda? Lo recauda la empresa, o sea, a quien le compramos. Ese dinero recaudado, no es, simplemente ellos lo recaudan y lo pueden utilizar incluso para poder financiarse, pero al siguiente mes tienen que pagárselo, digamos, transferírselo a través de la declaración mensual de impuestos a SUNAT. Entonces, algunos dueños de empresas piensan que ese 18%, vamos a suponer que el lapicero costaba 100 soles, más IGB 18, entonces sería 118 que pagaste por un lapicero, no sé, de una buena marca, ¿no? Vamos a ponerle por ejemplo. Entonces, piensa que los 118 que le pagaste es todo para el dueño de la empresa. O sea, algunos empresarios, emprendedores tienen esa noción. Y que los 18 soles que tienen que transferirse a la SUNAT, piensan que se le está quitando de su bolsillo. Por eso es que ellos quieren cometer fraude fiscal. Y es ahí donde te inducen a que tú puedas, en base a los conocimientos que tengas, puedas llevar o cometer acciones de fraude para pagar menos tributos. Recuerda que estas acciones de fraude son sancionadas, o sea, hay sanciones al cometer una infracción infracción es si cometiste sin dolo, o sea, sin que haya, digamos, ha sido un error. Pero fraude es cuando hayas cometido un acto con dolo.
¿Qué quiere decir? Cuando ya hubo intención de por medio de engañar al fisco. Bien, cuando hablamos de fisco nos referimos acá en el Perú a la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria y Aduanas, ¿no? SUNAT. ¿Y cómo se regula esa ética profesional en el campo contable? La ética profesional es la disciplina que regula las actividades dentro de cada profesión en particular. En ese sentido, cada ciencia ha creado diferentes códigos, ¿no?, profesionales o deontológicos que reúnen de manera sistemática los deberes y obligaciones morales que les asisten a sus profesionales. En el campo de la contabilidad cuentan con el Código de Ética del IFAC, que es la Federación Internacional de Contadores, que compila una serie de principios, deberes, normas éticas de alta calidad para guiar el ejercicio de los contadores en todo el mundo. ¿Qué quiere decir? Tenemos un código de ética internacional que ha sido emitido por parte de la Federación Internacional de Contadores, en donde ahí contempla una serie de principios, deberes y normas éticas de alta calidad para guiarnos a nosotros los contadores en el cumplimiento de nuestras funciones. Y obviamente acá en Perú también tenemos nuestro propio, cada colegio de contadores tiene su propio código de ética, pero que obviamente es similar o es un modelo que se extrae de lo que está acá en esta diapositiva, ¿no?, del código de ética del IFAC. Entonces, los principios fundamentales que lo sustentan son, ¿cuáles son esos principios? La integridad, que implica ser franco, honesto en todas nuestras relaciones profesionales y empresariales. La objetividad, que se basa en no permitir que prejuicios, conflictos de intereses o influencia indebida de terceros prevalezcan sobre los juicios profesionales o empresariales. La competencia y diligencia profesional, que hace referencia a mantener el conocimiento y la aptitud en los niveles necesarios para garantizar que los clientes reciban servicios profesionales de alta calidad. Entonces tenemos estos tres principios fundamentales en esta diapositiva que hablan acerca de la integridad, que implica que tienes que ser honesto, que habla acerca de la objetividad, que se basa en no permitir que prejuicios o conflictos de intereses, o sea, tú tienes que ser objetivo, imparcial. Si es ingreso, es ingreso. Si es gasto, es gasto. No hay que, maquillar la información para favorecer a unos y perjudicar a otros. Tienes que ser imparcial. Y obviamente una competencia y diligencia profesional que hace referencia a mantener el conocimiento y la actitud en los niveles necesarios, ¿no? Obviamente, ¿qué quiere decir? Que estés actualizado. Que no es que, y la carrera de contador es como la de un doctor, por si acaso, chicos, ¿ah? ¿Por qué? Porque básicamente tienes que seguir actualizando. Las normas contables van actualizándose en el tiempo. Por esta pandemia hubieron ciertas normas internacionales de contabilidad que han ido cambiando. Normas tributarias que han sido emitidas, decretos supremos, cambios en las leyes, modificaciones en el impuesto a la renta, en la ley del IGB por respecto a la pandemia. Entonces, obviamente hay que estar actualizado. No es que simplemente terminas el instituto, terminas la universidad y ya, nunca más vas a volver a estudiar. No, la carrera de contadores que siempre sigas actualizando. Entonces hemos visto acerca de tres principios fundamentales y tenemos dos más, que es la confidencialidad, que obliga a no revelar la información de terceros obtenida como resultado de las relaciones profesionales y empresariales, salvo que exista un derecho o deber legal de hacerlo. Y el comportamiento profesional. Entonces son 5 principios, ¿no? Y por último, el comportamiento profesional, que es acerca de cumplir las disposiciones legales y reglamentarias aplicables al ejercicio y evitar cualquier actuación que desacredite a la profesión. Miren, como les mencioné anteriormente, nosotros vamos a tener toda la información de la empresa. Entonces, nosotros tenemos que ser confidenciales. Yo trabajo, aparte de dictar clases, también trabajo en una entidad financiera. Estoy en el área tributaria de un banco. Entonces, allí movemos millones de dinero, mucho dinero. Y sabemos, de todas las operaciones. Y bueno, yo conozco de casi todas las operaciones que registra el banco, porque obviamente a través de la contabilidad
he podido, digamos, conocer a detalle muy bien los ingresos y egresos que tiene la entidad financiera. Pero esto no es que yo agarre y empiece a divulgarlo con todos mis conocidos o con toda mi familia, ¿no? Porque obviamente hay que ser confidentes. Si tenemos información confidencial y es porque confían en nosotros como contadores, saben que es parte de nuestros principios éticos el ser confidenciales. Porque si no, quizás si metemos a cualquier otra persona de la contabilidad y pueda tener, digamos, otras opciones, otros objetivos más, digamos, no éticos, pueden, digamos, ocasionar robos, ¿no? Por ejemplo, tenemos este caso de Cromwell Galvez, ¿no? Que era un encargado de una agencia del BBVA, del Continental, del Banco Continental, y ya sabemos lo que pasó, ¿no? Se llevaba dinero. Entonces, y también tenemos que tener un comportamiento profesional en cumplir las disposiciones legales y reglamentarias aplicables al ejercicio y evitar cualquier actuación que desacredite la profesión. Por eso tenemos el Código de Ética Contable, que lo vamos a ver más adelante. Vamos a ver a grosso modo algunos artículos de ese código. Muy bien. Vamos a hablar acerca ahora del contador digno de confianza. Cabe destacar que el contador público, como les había hablado, ¿no? Tiene que ser confidencial, entonces tiene que ser una persona de mucha confianza, porque el que va a saber toda la información de la empresa antes que nadie es el contador. El contador va a saber todo, incluso antes que el dueño en algunos casos. Pero si el dueño quiere hacer alguna inversión o emprender un nuevo giro, antes que se lo consulte incluso a su esposa, se lo va a consultar al contador. Entonces, ya les voy diciendo, ¿no? Que es muy importante. El contador tiene que ser una persona digna de confianza. Cabe destacar que el contador público es un depositario de la confianza de las instituciones del Estado y que inversionistas, acreedores, empleadores o empleados del gobierno o incluso el mismo gobierno y sociedad en general confían en él para tener una sólida información financiera y asesoría competente y oportuna. Además, recuerda que el comportamiento de los contadores al prestar sus servicios tiene un impacto importante en el bienestar económico del país. Vamos a hablar rapidísimo nada más cómo un contador puede beneficiar a una persona natural. No vamos a hablar de una empresa, a una persona natural. Por ejemplo, nosotros tenemos, cuando salió esta ley, por ejemplo, ¿no? de que ahora la SUNAT iba a investigar o digamos a recibir información del secreto bancario de las personas que tengan movimientos o cuentas a partir de 10.000 soles. Entonces, allí existía un temor por parte de todas las personas que les regalaron el dinero, se ganaron la tinca, porque no tenían cómo sustentar ese ingreso en su cuenta. Entonces, ¿qué es lo que pasó? ¿Y dónde se apoyaban? En los contadores. Y nosotros los contadores les decíamos, tranquilos, que sí hay formas de poder sustentar, si les tienes que explicarme de la mejor manera cómo obtuviste ese dinero. Obviamente el contador ya tendrá que decidir, ¿no? Por ahí ya nos tocará quizás personas que han obtenido ese dinero en base a acciones no legales, no éticas. Entonces ya tendremos que quizás decidir si vamos a seguir trabajando, asesorando o no, ¿no? Porque ya también es un tema de responsabilidad y de quizás encubrir alguna acción dolosa, ¿no? Entonces también hay, pero en las personas que con mucho esfuerzo han ganado su dinero y sabemos, porque lo hemos visto trabajando, entonces nosotros los contadores tenemos que apoyar a esas personas. Entonces creamos un impacto en la sociedad. ¿Por qué? Porque de esa manera las personas van a poder estar tranquilas y saber que su dinero en el banco no va a ser, digamos, o no van a tener la necesidad de sacar todo ese dinero y dejarlo en su colchón, o como antes, ¿no? Como antes se hacía, dejarlo abajo del colchón y que quizás aumenten los robos o puedan pasar accidentes. Entonces, porque ya sabemos que tener tu dinero en el banco de alguna u otra forma te brinda una mayor confianza y seguridad. Muy bien. La importancia de la ética en la contabilidad es de tal magnitud para la sociedad y que en todo el mundo se han creado normativas deontológicas para regular su actividad. Como les mencionaba, ¿no? En todo el mundo, en todos los países donde existe un contador, donde existe la carrera de contabilidad, se han creado normativas específicas, como por ejemplo el código, lo que les mencionaba acá, el código de ética. Bien, ese código de ética, incluso acá lo tenemos por colegio contadores. Cuando te vas a colegiar, tienes que ir a recibir tu charla de ¿qué?
de ética de contabilidad. Entonces, ahí tendrían ese código para que tú puedas leerlo y saber qué está permitido, cuáles son tus derechos, cuáles son tus deberes, cuáles son tus sanciones si cumples alguna infracción y cuáles son tus sanciones o digamos o en todo caso si es que hay una acción con dolo, con intención, ya ahí viene el tema de sentencias, que también está en el código. Que lastimosamente el tema de cárcel para los contadores, no digo lastimosamente, bueno, mejor dicho, no está muy aplicable, por más que hay temas de delitos tributarios, en la cual por infringir en las normas tributarias de manera dolosa, hay incluso hasta penas de cárcel. Solo ha habido 1, 2, hasta 3 casos, si no me equivoco, de contadores que han ido a la cárcel por esos temas. Entonces, porque obviamente han encubierto acciones no legales, no éticas, no morales. Entonces, mucho yo estaba hablando acerca de la moral, pero ¿qué es la moral, no? Entonces, la moral, antes de ser normativa y de ser una forma imperativa del bien social, tuvo su asiento indiscutiblemente en la conciencia humana. La moral apareció de forma congénita en el hombre, de manera instintiva. ¿Qué quiere decir? Los grandes precursores de este arte fueron Kant, Platón, Sócrates y otros, que por razones de espacios en la elaboración de este trabajo no mencionaremos, pero que tuvieron gran incidencia en el desarrollo de esta disciplina. Obviamente, miren, estamos hablando de épocas antiguas, por eso es que yo les mencionaba que la moral y la ética no es de ahora, no es desde tus papás, no es de tus abuelitos, viene de años, de miles y de miles de años atrás. ¿Bien? Una de las principales contribuciones de los griegos a la teoría de la moral y a la filosofía en general es la extraordinaria variedad de problemas que plantearon y discutieron en términos claros y simples, aún en un lenguaje admirable. Entonces, muy bien, ya sabemos qué es la moral, ¿no? Entonces ya sabemos que la moral básicamente es acerca de todo lo que, las acciones que uno hace de manera, digamos, que sean bien vistas, que sea, digamos, pero es congénito al hombre, o sea, la moral ya viene con el hombre. El hombre a través de su raciocinio define qué es bueno y qué es malo, qué es moral y qué no es moral. Entonces, vamos a hablar acerca de la conciencia moral del contador. La ley es la norma de lo que debe hacerse como bueno y evitarse como malo. Por eso es que el contador se encuentra en una encrucijada, llamémoslo así, cuando se le ordena que altere, que maquille o que desvíe informaciones que de alguna manera beneficiaran a la compañía. Se pone en juego su moral, su ética y su puesto dentro de la organización. ¿Por qué? Porque ya basta que tú cedas ante un indicio o ante una orden de alteración, de modificación, llamémoslo de maquillaje a la información contable, ya incluso hasta tu jefe te perdería confianza, porque sabe que tú ya has cedido ante una intención de maquillar los estados financieros. Él va a sospechar que incluso toda la información contable, no solo de ese periodo, sino de periodos atrás o incluso del periodo en curso, sean revisadas, porque no va a confiar en ti. Y ahí es cuando viene la auditoría. Entonces, el auditor es otro contador, pero que revisa, digamos, el cumplimiento de las normas contables. ¿Bien? Entonces, y a veces en la auditoría es donde salen operaciones mal contabilizadas, operaciones sin sustento, donde quizás ahí ya se detecte operaciones incluso de fraude a favor de la empresa o en contra de la empresa. La conciencia del contador se forma instruyéndola convenientemente, educándola con esmero y haciendo lo posible porque conserve su rectitud nativa, y si en esta recta nos dicta lo que es conforme a ley, por lo que estamos obligados a omitir lo que ella se le pueda prohibir, porque la conciencia es la norma de nuestras actuaciones, nuestras acciones. ¿Qué quiere decir? Que nuestra conciencia es la que norma lo que es bueno y lo que es malo.
es la que hace esa diferencia. Una persona sin conciencia y sin raciocinio obviamente no va a poder hacer esta distinción. Por eso es que nosotros cuando vemos en la calle quizás una persona con alteraciones mentales y que empieza a tirar piedra, quizás algunos lo juzgamos, decimos está loco, está enfermo, ¿qué está haciendo? Pero no tiene raciocinio. Si no tiene raciocinio no puede distinguir que lo que él está haciendo es mal, porque quizás para él no sea malo. Entonces veámoslo desde ese punto de vista. El profesional que se entregue al creciente interés que despierten las normas éticas y los principios fundamentales de la profesión dejará de sentir en su conciencia la amargura y la decepción que le producirán actos, hechos, recuerdos de su vida realizados con inconscientes desenvolturas, creyéndolos justos y morales y creyendo que no procedió con error. Como les digo, ¿no? O sea, basta que tú ya tú tengas un interés en conocer las normas éticas y los principios fundamentales de la profesión, dejarás de sentir esa amargura, ¿no? Ya no sentirás esa amargura y decepción quizás de las acciones que hagas, porque vas a conocer a detalle, vas a saber qué es bueno y qué es malo y qué está normado y qué no está normado dentro de este código de la ética del contador. Porque si no lo lees, no vas a saber. Quizás tú interpretas que haciendo esta contabilización, no voy a contabilizar, porque yo estoy seguro que mañana fulanito tal me va a comprar 100 pollos, vendo pollo, va a comprar 100 pollos, entonces ya voy a contabilizar la venta de esos 100 pollos, porque mañana me va a comprar, solo que para cerrar bien el día voy a adelantar el asiento contable. Entonces, básicamente eso desde los principios de contabilidad saben que está mal. Y obviamente vas a ver en el código de ética del contador, que también van a nombrar acerca de los principios y algunas acciones que debe seguir el contador para el cumplimiento de su profesión. Ahora, también tenemos una responsabilidad moral del contador público. El contador público tiene una responsabilidad social en defensa de la confianza que el público deposita en él en cuanto considera que satisface sus necesidades contables. Por eso es que cuando nuestros vecinos, nuestros amigos necesitan un contador, ¿a quién recurren? A nosotros, porque obviamente nos conocen si nos conocen desde mucho más tiempo atrás, van a saber que somos personas confiables. Si siempre hemos actuado bajo la línea de la ética y la moral, van a saber que siempre hemos sido personas confiables y obviamente en el cumplimiento de nuestras labores no va a ser, diferente. Entonces, pero si nosotros hemos tenido, un mal pasado, hemos estado quizás siguiendo otros caminos, que nadie quita el derecho a que tú te puedas corregir y enderezar tu vida, entonces va a ser un poco más complicado demostrarle a tus conocidos o a tus potenciales clientes que verdaderamente estás cambiado, ¿no? Por eso es que el tema, no voy a leer toda la diapositiva, pero les voy a mencionarles, ¿no? Todo esto es que se pide normalmente al contador, es que todavía adyacente a la misma problemática y estrictamente moral, que se pregunta por la legitimidad de las normas convencionales y se orienta la discusión sobre la vida buena para todos. ¿Qué quiere decir? Obviamente el contador tiene que saber qué acciones son éticas y qué acciones no son éticas. Y obviamente tiene que aconsejar o guiar a las personas, guiar a los contribuyentes, guiar a los emprendedores que actúen con ética, que actúen con moral, que no se vayan por la evasión tributaria, que vamos a hacernos a Pepe el Vivo y vamos a evadir impuestos. Tenemos 10 trabajadores, pero solo vamos a poner en planilla 2 y los otros 8, nada, no hay que informarlos, y si viene un control del Ministerio de Trabajo, que se escondan en la bodega, ¿no? Como muchas veces suele pasar. Entonces eso no es bueno, no hay que aconsejar eso, hay que aconsejar que nuestros clientes, que son obviamente empresarios, hagan buenas acciones. ¿Bien? Entonces, ahora los puntos en los que difieren son los siguientes. Vamos a hablar acerca de puntos en los cuales difieren la ética y la moral. La moral tiene una base social, es un conjunto de normas, como hemos visto en las diapositivas anteriores, un conjunto de normas establecidas en el seno de una sociedad y como tal ejerce una influencia muy poderosa en la conducta de cada uno de los integrantes. En cambio, la ética surge como tal en la interioridad de una persona, como resultado de su propia reflexión y su propia elección.
Una segunda diferencia es que la moral es un conjunto de normas que actúan en la conducta desde el exterior y desde el inconsciente. ¿Bien? En cambio, la ética influye en la conducta de una persona, pero desde su misma conciencia y voluntad. Como decíamos, ¿no? La moral viene ya desde que el hombre nace. En cambio, la ética la vas formando desde muy pequeñito, y cuando ya vas teniendo conciencia ya vas diferenciando entre qué es bueno y qué es malo. Una tercera diferencia es el carácter axiológico de la ética. En las normas morales impera el aspecto prescriptivo, legal, obligatorio y positivo, coercitivo y punitivo. ¿Qué quiere decir? Que básicamente el aspecto prescriptivo, legal, en las normas morales tenemos temas legales, temas que ya pueden prescribir obviamente por ciertas costumbres, temas impositivos que son obviamente impuestos por la misma sociedad, por las costumbres de la sociedad o de la comunidad. Es decir, en las normas morales destaca la presión externa, por eso les digo, ¿no? Impositivo, te imponen algo. ¿Quién te impone? La familia, porque la familia, por ejemplo, para la familia es moral que el hijo cuando cumpla 18 años tiene que salir a trabajar y mantener a la familia, porque es su costumbre y te lo impone. Pero para otras familias no. O vayamos al tema más macro. Nosotros, por ejemplo, vemos que acá no hay muchas restricciones para la vestimenta de las mujeres, pero vamos a Medio Oriente, que tiene otra cultura, y obviamente impone que las mujeres se vistan de una forma muy distinta a la de esta parte del continente. ¿Bien? Entonces, con lo que hemos hablado anteriormente, podemos decir que existen tres niveles de distinción o de diferencia entre la ética y la moral. El primer nivel está en que la moral, o sea, las normas, cuyo origen es externo y tienen una acción impositiva en la mentalidad de la persona o del sujeto. El segundo es la ética conceptual, que el conjunto de normas que tienen un origen interno en la mentalidad del sujeto pueden coincidir o no con la moral recibida, pero su característica mayor es su carácter interno, personal, autónomo y fundamental. Obviamente, nosotros sabemos que lastimar a una mujer, por ejemplo, golpearla o a cualquier ser humano, no es ético, ¿bien? Y está sancionado. Pero obviamente, quizás para otras personas que carecen de raciocinio, golpear a alguien, como no distingue si es bueno o es malo, golpean a alguien y es divertido. O incluso cuando uno es bebé, cuando uno es niño, pueden golpear, dicen, no, mamá, empiezan a golpear. Porque obviamente no pueden distinguir qué es malo y qué es bueno. Y el tercer nivel es el de la ética axiológica, ¿no? Que es el conjunto de normas originadas en una persona a raíz de su reflexión sobre los valores. Bien, entonces, ¿qué hemos hablado en esta sesión? Hemos hablado acerca de la ética y la moral. ¿Qué es la ética? Hemos mencionado que la ética básicamente influye o está normada por el tema, o digamos, en cambio la ética influye a través de la conducta de la persona, pero desde su misma conciencia, desde su misma voluntad, porque tenemos que tener voluntad y la libertad para hacerlo. En cambio, la moral ya sabemos que viene desde que el hombre nace, viene en el subconsciente del hombre. Y obviamente también es una conducta que se va acoplando de acuerdo a las presiones externas, porque pueden ser impositivas incluso. Entonces, eso es básicamente lo que hemos visto en esta sesión acerca de la ética y la moral, y hemos mencionado que también para la profesión contable hay que seguir ciertos comportamientos éticos. Bien, que esos tenemos, como les he mencionado, y lo vamos a ver más adelante, tenemos un código de ética del contador, que ya sabemos que ha sido entregado, justo en diapositivas anteriores, hemos visto que el código de ética del IFAC ha sido entregado por la Federación Internacional de Contadores. Bien, entonces, nos vemos en la siguiente sesión, bien, para seguir hablando acerca del siguiente tema. Vamos a hablar, el siguiente tema es acerca de los principios de la ética. Muy bien, alumnos, espero que la clase les haya gustado y conmigo será hasta una siguiente oportunidad. Muchas gracias.